bajar allá en Cuba, allá tú. Aunque Carnival ha dicho que espera a que Cuba cambie de posición e incluso han hablado de posponer el primer viaje, yo recomiendo estar atentos porque no veo realmente una posición que se pueda decir firme en este tema de parte de la naviera. Esperemos a ver qué es lo que pasa. Por otra parte, allá el Congreso castrista pues ha reafirmado de alguna manera o de todas las maneras el monopolio del Partido Comunista en la política y el monopolio del Estado en la economía. A todos aquellos que se estaban haciendo ilusiones le han dicho algo así como no se vistan que no van. Y ya hay gente desde esta orilla acá diciendo que Obama no debió nunca hacer ese tipo de discurso porque el discurso de Obama es el que ha provocado que el régimen se enroque. Un análisis que conviene al régimen, por supuesto. Y en cuanto a los derechos humanos, están haciendo algo sumamente peligroso, que es una reinterpretación de la Declaración Universal. También es curioso que el Congreso del Partido se haga justo en el aniversario de Bahía de Cochinos, porque nos hace recordar que desde los años 60 no se intenta ningún derrocamiento violento del régimen. Es decir, llevamos 46 años como mínimo intentándolo por la vía pacífica contra solo 11 que se intentó por la fuerza, si tomamos en cuenta que en el año 70 fue la última guerrilla del Escambray. Y entonces hay que preguntarse si no ha sido realmente la vía pacífica la que ha fracasado. Así que con estas y otras dudas, empezamos el espejo de esta noche. El espejo de esta noche. Muy bien, con nosotros está Sebastián Arcos, director asociado del Instituto de Investigaciones de la Universidad Internacional de la Florida, Investigaciones Cubanas, por supuesto, ¿no? FIU. Bienvenido al programa, especialista también en derechos humanos, porque miembro del Comité Cubano por Derechos Humanos. Y tenemos a Julio González Rebull, que fue combatiente de la Brigada 2506, de la Brigada de Paracaidistas, ¿verdad? Correcto, muchísimas gracias por estar gracias a ti por la invitación acá en el programa. Empecé un poco a contracorriente, además de hablar del tema de la brigada, me gustaría, tengo algunos pedazos de las cosas que dijo Raúl Castro que yo estoy erizado, ¿no? No debería estarlo, deberíamos estar acostumbrados, pero como me han dicho durante tanto tiempo que todo iba para bien, y ahora veo que va para mal. Pero esto de Carnival, no sé si estoy yo rizando el rizo, pero me da la impresión que lo que están diciendo es eso. Bueno, si tú te quieres montar, pagar el pasaje y luego no te dejan bajar en Cuba, allá tú. Yo no veo una declaración firme de Carnival de señores, me parece esto incorrecto, no vamos a salir. No la ha habido y deberían haberla hecho. Yo creo que este incidente de Carnival es el mejor ejemplo de cuál es el fallo fundamental de la política de convencer a los castristas de hacerse demócratas por la vía del negocio. Al final, los castristas terminan convenciendo a los negociantes de que sean tan malos como ellos, tan discriminadores como ellos, tan abusadores como ellos, en vez de ser al revés, que es lo que se planeaba. Es lo que ha sucedido siempre en la historia. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo repito, en Hong Kong. Tú sabes que en Hong Kong ahora se llevaron a 5 dueños de librerías donde se vendían libros que se consideraban anticomunistas y se los llevaron para China. Y allá los tienen y nadie ha dicho nada. Julio, antes de pasarte la palabra, yo quiero que veas, porque me llama la atención, sigo diciendo que escogieran las fechas del aniversario de la Brigada 2506 para hacer el Congreso del Partido, ¿no? Lo que dice Raúl Castro, primero que revela que él personalmente se ha sentado a negociar con norteamericanos. Y luego cómo se burla de los norteamericanos, ¿no? Cuando le preguntan por qué hay un solo partido en Cuba, y él les dice que no, que en Estados Unidos también hay un solo partido. Veamos. Como es natural, con representantes de diferentes niveles de los Estados Unidos he tenido que discutir y reunirme mucho, pero lo que más disfrutaba es cuando me decían que hablando de los derechos políticos, en Cuba nada más hay un partido. Y yo contestaba, sí, igual que ustedes, tienen un solo partido. Y el americano contesta, no, nosotros tenemos 2. Y como si yo no lo supiera,
me dicen sus nombres, demócratas y republicanos. Correcto, eso es correcto. Eso es igual que si en Cuba tuviéramos dos partidos, Fidel dirige uno y yo el otro. Y ponen a la Vidal, jefa de la delegación de las conversaciones, muerta de risa. Esto es más que un chiste, porque esto es toda una filosofía. Yo he oído 1000 veces a gente aquí decir, bueno, porque no hay nada más parecido a un demócrata que a un republicano. Ellos tratan de vender esa idea de que en realidad ganen los demócratas o los republicanos. Aquí es la misma cosa. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que sin lugar a duda, mi manera de pensar, hay un rejuego en Cuba, porque las declaraciones del canciller cubano contra el presidente de este país fueron más fuertes. Creo que Raúl ha sido un poco más político. Yo creo que se está jugando un juego de Cuba que, por cierto, no sé si se va a reflejar en esta gestión que hay, donde está un grupo de cubanos americanos pensando que van a ir, y como tú decías ahorita, a los castristas no lo convence nadie de que hagan la verdad. Posiblemente los engañen y ellos sigan, algunos, vamos a decir, entre comillas, de buena fe. Yo creo que estoy confundido, te tengo que confesar, porque hasta ahora todo era una armonía, y yo creo que después del presidente hizo el discurso en Cuba, ha habido mucha gente dentro del gobierno que está muy molesto. Están todos, está Raúl, ahora veo que dice esto y me sorprende, ¿no? Ese análisis puede ser peligroso también, ¿no? Porque ya están diciendo, ya lo he oído decir aquí a la gente, dice, Obama no debió dar ese discurso, porque fíjate, ellos se han enrocado y se han puesto más duros a partir del discurso, ¿no? Como si el discurso hubiera sido el detonante de... Y eso es una justificación porque es una invitación a llévalo suave, no te metas con ellos, ¿no? Hay una teoría muy extendida que dice que los castristas son castristas y son intolerantes porque Estados Unidos hace A, B o C. Que si Estados Unidos deja de hacer A, B o C, entonces los castristas dejan de ser castristas, lo cual es absolutamente ridículo. Los castristas son castristas porque quieren ser castristas y van a seguir siendo castristas hasta que en algún momento se mueran o dejen de serlo. Su negocio es la intolerancia. Simplemente, su negocio es la intolerancia. Pero no solo la intolerancia, el castrismo es la esencia de la mentira y del simplismo. Eso que dijo el señor Raúl Castro, el general presidente, sobre los dos partidos en Estados Unidos, todo el que conoce un poquito de cómo funciona la política norteamericana sabe que es mentira. No, que además sabe que no son dos partidos los que van a las elecciones. Hay muchos más que van a las elecciones. Lo que pasa es que ganan siempre los mismos. Y el bipartidismo está a punto de... Porque las democracias maduras tienden al bipartidismo. Es natural, mira Inglaterra. Es natural, mira España. Es natural, mira Francia. Siempre se tiende al bipartidismo. En momentos de crisis se rompen, ¿no? Se rompen. Tú que eres especialista en temas de derechos humanos. Otra trampa, mira qué curioso esto, señor Julio. Ellos reinterpretan los derechos humanos y dicen que los derechos sociales son los verdaderos derechos humanos y que de las convenciones, ¿no? De la Carta Universal tiene, o la declaración, 30 artículos, pero las convenciones... son muchas, ¿no? Sobre los derechos de los inválidos, los derechos de las mujeres, los derechos de este, los derechos del otro, ¿no? Que ellos cumplen el 40, o que han firmado 40 y no sé cuántos documentos y que Estados Unidos solo ha firmado 18, ¿no? Vamos a ver cómo tú interpretas esto como especialista en derechos humanos que dice Raúl. Y hemos hablado, estamos dispuestos a hablar de todos los derechos humanos. Incluso de algunos de los que son considerados, ¿cómo se llaman oficialmente, Bruno? Convenciones o tratados. ¿Eh? Convenciones o tratados. Revisando papeles el otro día sobre esos tratados y esas convenciones, resulta que nosotros, que nadie los cumple todos, nosotros cumplimos 44. Somos parte. Somos parte de 44. Somos parte de 44 y casi cumplimos 44. Y resulta que los Estados Unidos cumplen 18. Bueno, aquí hay lo que los mismos marxistas llaman una falacia. Sí. ¿Cuál es la falacia? Sí, la falacia es que la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en el 48, que tiene 30 artículos, es el fundamento internacional, universal, de derechos humanos.
Los derechos más importantes están enumerados en esos 30 artículos. Primero, los derechos de primera generación, derecho a la vida, derecho a libertad de opinión, de expresión, de religión. Después, asociación, de movimiento. Exacto. Después, los derechos que se consideran económicos sociales. Derecho al trabajo, derecho a educación, derecho a tener una vivienda. Que hay mucha gente que decente. discute que eso no sean derechos, incluyendo en Estados Unidos. Como la fórmula de que si te cuesta billete, no es derecho, ¿no? Exacto. Tú tienes derecho a una casa digna, depende de lo que cueste la casa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que las Naciones Unidas es un club de 198 naciones con culturas diferentes y con costumbres diferentes y con el objeto de adaptar todas esas culturas diferentes a la idea de que hay un cúmulo de derechos que son universales. Las Naciones Unidas ha aceptado la idea de aprobar pactos de derechos humanos específicos sobre minorías, específicos sobre, por ejemplo, la mujer o los niños o los inválidos, que lo que hacen es extender el rango de la Declaración Universal. Eso no quiere decir que haya unos Claro, eso es. que sean superiores a otros, con excepción de lo que se Pero consideran la derechos Carta de primera y Universal de Derechos segunda Humanos, que son generación. esos 30 artículos, yo creo que los violan prácticamente todos. Prácticamente todo. Cuando regresemos de la pausa, yo le quiero preguntar a usted que luchó con las armas en la mano por la libertad y por la democracia en Cuba, realmente ¿desde cuándo no sucede eso? Porque nos hablan como si lo que hubiera, como si Girón hubiera sucedido. No, cada vez que hace- dicen los últimos 55 años no pasó nada. La Exactamente, invasión fue como en si hubiera ese sucedido sentido. hace 3 días. Pero antes, yo tengo un consejo médico para usted, no, porque usted está en